El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo es lo más importante que tenemos que hacer durante nuestra vida terrena. Te invito a escuchar este audio completo. Si no puedes en una sola sesión, hazlo en varias. Vas a conocer cómo creemos en Jesucristo, que es el Hijo único de Dios, cómo es que estamos en la plenitud de los tiempos y cómo, movidos por la gracia del Espíritu Santo, somos atraídos a Dios Padre. Bienvenido a tu canal Vive tu Fe, del Catecismo de la Iglesia Católica. A partir del 422, te invito a conocer a nuestro Señor Jesucristo. Creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Pero al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, y para que recibiéramos la filiación adoptiva. Así nos narra la carta a los Gálatas. He aquí la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios, Dios que ha visitado a su pueblo, ha cumplido las promesas hechas a Abraham y a su descendencia, lo ha hecho más allá de toda expectativa. Él ha enviado a su Hijo amado. Nosotros creemos y confesamos que Jesús de Nazaret, nacido judío, de una hija de Israel en Belén, en el tiempo del rey de Herodes, el Grande, el emperador César Augusto I, de oficio carpintero, muerto, crucificado en Jerusalén, bajo el procurador de Poncio Pilato, durante el reinado del emperador Tiberio, es el Hijo eterno de Dios, hecho hombre, que ha salido de Dios. Bajó del cielo, según San Juan nos explica, ha venido en carne, porque la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, pues su plenitud hemos recibido todos, gracia por gracia. El Evangelio de San Juan, capítulo 1, del 14 al 16. Movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Sobre la roca de esta fe confesada por Pedro, Cristo ha construido su iglesia. A nosotros nos toca anunciar la riqueza de la venida de Jesucristo. La transmisión de la fe cristiana es, ante todo, el anuncio de Jesucristo para llevar a los hombres a la fe en Él. Desde el principio, los primeros discípulos ardieron en ese deseo de anunciar a Cristo. No podemos nosotros dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos de los Apóstoles. Y ellos mismos invitan a los hombres de todos los tiempos a entrar en esa alegría de su comunión con Cristo. En la primera de San Juan se nos dice: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida, pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna, que estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído os lo anunciamos, para que también vosotros estéis en comunión con nosotros. Y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos esto para que vuestro gozo sea completo. En el centro de la catequesis está Cristo. El centro de la catequesis encontramos esencialmente a una persona, la de Jesús de Nazaret, el unigénito del Padre, que ha sufrido y que ha muerto por nosotros y que ahora, resucitado, vive para siempre con nosotros.
Catequizar es descubrir en la persona de Cristo el designio eterno de Dios. Se trata de procurar y comprender el significado de los gestos, de las palabras de Cristo, los signos realizados por Él mismo. El fin de nuestra catequesis es conducir a la comunión con Jesucristo. No solo Él puede conducirnos al amor del Padre en el Espíritu y hacernos partícipes de la vida de la Santísima Trinidad, sino que Él nos ayudará a hacerlo. En la catequesis, lo que se enseña es a Cristo, el Verbo encarnado e Hijo de Dios. Todo lo demás en referencia a Él. El único que enseña es Cristo. Cualquier otro lo hace en la medida en que es portavoz suyo, permitiendo que Cristo enseñe por su boca. Todo catequista debería poder aplicarse a sí mismo la misteriosa palabra de Jesús. Mi doctrina no es mía, sino del que me ha enviado. Juan 7:16. El que está llamado a enseñar a Cristo debe, por tanto, ante todo, buscar esta ganancia sublime que es el conocimiento de Cristo. Es necesario aceptar perder todas las cosas para ganar a Cristo y ser humillado en Él y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte, tratando de llegar a la resurrección de entre los muertos. De este conocimiento amoroso de Cristo es de donde brota el anuncio y el deseo de anunciarlo y de evangelizar, de llevar a otros al sí de la fe en Jesucristo. Al mismo tiempo se hace sentir la necesidad de conocer siempre mejor esta fe. Con este fin, siguiendo el orden de ese símbolo de la fe, presentamos en primer lugar los principales títulos de Jesús. Cristo, Hijo de Dios, Señor. El símbolo confiesa a continuación los principales misterios de la vida de Cristo, los de su encarnación, los de su Pascua y, por último, los de su glorificación. Jesús quiere decir en hebreo, Dios salva. En el momento de la Anunciación, el ángel Gabriel le dio como nombre propio el nombre de Jesús, que expresa a la vez su identidad y su misión, ya que ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Y Él es quien. En Jesús, su Hijo eterno hecho hombre, salvará a su pueblo de los pecados. En Jesús, Dios recapitula así toda la historia de la salvación en favor de los hombres. En la historia de la salvación, Dios no se ha contentado con librar a Israel de la casa de la servidumbre, haciéndole salir de Egipto. Él los salva además de su pecado, puesto que el pecado es y siempre es una ofensa hecha a Dios. Solo Él es quien puede absolverlo. Por eso, por lo que Israel, tomando cada vez más conciencia de la universalidad del pecado, ya no podrá buscar la salvación más que en la invocación del nombre de Dios Redentor. El nombre de Jesús significa en el nombre mismo de Dios. Está presente en la persona de su Hijo, hecho hombre para la redención universal y definitiva de los pecados. Él es el nombre divino, el único que trae la salvación, y de ahora en adelante puede ser invocado por todos, porque se ha unido a todos los hombres por la encarnación, de tal forma que no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres
por el que nosotros debamos salvarnos. El nombre de Dios Salvador era invocado una sola vez al año por el sumo sacerdote para la expiación de los pecados de Israel, cuando había asperjado el propiciatorio del Santo de los Santos con la sangre del sacrificio. El propiciatorio era el lugar de la presencia de Dios. Cuando San Pablo dice de Jesús que Dios lo exhibió como instrumento de propiciación por su propia sangre, significa que en su humanidad Dios estaba reconciliando al mundo consigo. La resurrección de Jesús glorifica el nombre de Dios, Salvador, porque de ahora en adelante el nombre de Jesús es el que manifiesta en plenitud el poder soberano del nombre que está sobre todo nombre. Los espíritus malignos temen su nombre, y en su nombre los discípulos de Jesús hacen milagros, porque todo lo que piden al Padre en su nombre, Él se los concede. El nombre de Jesús está en el corazón de la plegaria cristiana. Todas las oraciones litúrgicas se acaban con la fórmula: por nuestro Señor Jesucristo. Perdonimum nostrum Jesum Christum. El Ave María culmina en bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. La oración del corazón en el uso de Oriente, llamada oración a Jesús, dice: Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten piedad de mí, pecador. Numerosos cristianos mueren, como Santa Juana de Arco, teniendo en sus labios la única palabra: Jesús. La palabra Cristo viene de la traducción griega del término hebreo, Mesías, que quiere decir ungido. No pasa a ser nombre propio de Jesús, sino porque Él cumple perfectamente la misión divina que esta palabra significa. En efecto, en Israel eran ungidos en el nombre de Dios los que eran consagrados para una misión que habían recibido de Él. Este era el caso, por ejemplo, de los reyes, de los sacerdotes y excepcionalmente de los profetas. Este debía ser por excelencia el caso del Mesías que Dios enviaría para restaurar definitivamente su reino. El Mesías debía ser ungido por el Espíritu del Señor a la vez como rey y sacerdote, pero también como profeta. Jesús cumplió la esperanza mesiánica de Israel en su triple función de sacerdote, profeta y rey. El ángel anunció a los pastores el nacimiento de Jesús como el Mesías prometido a Israel. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas 2:11. Desde el principio, Él es a quien el Padre ha santificado y enviado al mundo, concebido como santo, en el seno virginal de María. José fue llamado por Dios para tomar consigo a María su esposa, encinta, del que fue engendrado en ella por el Espíritu Santo, para que Jesús, llamado Cristo, nazca de la esposa de José en la descendencia mesiánica de David. Mateo 1:16. La consagración mesiánica de Jesús manifiesta su misión divina. Por otra parte, eso es lo que significa su mismo nombre, porque en el nombre de Cristo está sobreentendido Él que ha ungido, el que ha sido ungido, y la unción misma con la que ha sido ungido. Él que ha ungido es el Padre. Él que ha sido ungido es el Hijo, y lo ha sido en el Espíritu Santo, que es la unción.
San Irineo de León. Su eterna consagración mesiánica fue revelada en el tiempo y en su vida terrena en el momento de su bautismo por Juan, cuando Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder, para que él fuese manifestado a Israel como su Mesías. Sus obras y sus palabras lo dieron a conocer como el Santo de Dios. Numerosos judíos e incluso ciertos paganos que compartían su esperanza reconocieron a Jesús los rasgos fundamentales de ese mesiánico hijo de David prometido por Dios a Israel. Jesús aceptó el título de Mesías, el cual tenía derecho, pero no sin reservas porque por una parte sus contemporáneos lo comprendían según una concepción demasiado humana, esencialmente política. Jesús acogió la confesión de la fe de Pedro, que se reconocía como Mesías, anunciándole la próxima pasión del Hijo del Hombre. Reveló el auténtico contenido de su realeza mesiánica en la identidad trascendente del Hijo del Hombre, que ha bajado del cielo, a la vez que en su misión redentora como siervo sufriente, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir, a dar su vida como rescate por muchos. Mateo 20:28. Por esta razón, el verdadero sentido de su realeza no se ha manifestado más que desde lo alto de la cruz. Solamente después de su resurrección, su realeza mesiánica podrá ser proclamada por Pedro ante el pueblo de Dios. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que Dios ha constituido Señor y Cristo a este Jesús a quien vosotros habéis crucificado. Hechos 2:36. Jesús es el único Hijo de Dios. Hijo de Dios en el Antiguo Testamento es un título dado a los ángeles, al pueblo elegido, a los hijos de Israel y a sus reyes. Significa entonces una filiación adoptiva que establece entre Dios y la criatura unas relaciones de una intimidad particular. Cuando el Rey, Mesías prometido, es llamado Hijo de Dios, no implica necesariamente, según el sentido literal de estos textos, que sea más que humano. Los que designaron así a Jesús en cuanto Mesías de Israel, quizá no quisieron decir nada más. Pero no ocurre así con Pedro. Cuando confiesa a Jesús como el Cristo, el Hijo de Dios vivo, porque Jesús le responde con solemnidad: no te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mateo 16:17. Paralelamente, Pablo dirá a propósito de su conversión en el camino de Damasco: cuando aquel que me separó desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo, para que le anunciase entre los gentiles. Gálatas 1:15-16. Y enseguida se puso a predicar a Jesús en las sinagogas que Él era el Hijo de Dios. Este será desde el principio y en el centro de la fe apostólica, profesada en el primer lugar por Pedro, como cimiento de la Iglesia. Si Pedro pudo reconocer el carácter trascendente de la filiación divina de Jesús, Mesías, es porque se dejó entender claramente. Ante el Sanedrín, a la pregunta de sus acusadores: ¿entonces tú eres el Hijo de Dios? Jesús ha respondido: vosotros lo decís, yo soy. Ya mucho antes, Él se designó como Hijo que conoce al Padre, que es distinto de los siervos que Dios envió antes a su pueblo, superior a los propios ángeles.
distinguió su filiación a la de sus discípulos, no diciendo jamás nuestro Padre, salvo para órdenes, como por ejemplo, cuando les dijo: orad así, Padre nuestro. Y subrayó esta distinción: mi Padre y vuestro Padre. Juan 20:17. Los evangelios narran en dos momentos solemnes el bautismo y la transfiguración de Cristo, que la voz del Padre lo designa como su Hijo amado. Jesús se designa a sí mismo como el Hijo único de Dios. Afirma mediante este título su preexistencia eterna. Pide la fe en el nombre del Hijo único de Dios. Esta confesión cristiana aparece ya en la exclamación del centurión delante de Jesús en la cruz: verdaderamente este era Hijo de Dios. Marcos 15:39. Porque es solamente en el misterio pascual donde el creyente puede alcanzar el sentido pleno del título Hijo de Dios. Después de la resurrección, su filiación divina aparece en el poder de su humanidad glorificada. Constituido Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos, los apóstoles podrán confesar: hemos visto su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. En la traducción griega de los libros del Antiguo Testamento, el nombre inefable con el cual Dios reveló a Moisés, Yahvé, es traducido por Kyrios, Señor, Señor, que convierte desde entonces el nombre más habitual para designar la divinidad misma de Dios de Israel. El Nuevo Testamento utiliza en este sentido fuerte el título del Señor para el Padre, pero lo emplea también, y aquí está la novedad, para Jesús, reconociéndolo como Dios. El mismo Jesús se atribuye de forma velada este título cuando discute con los fariseos sobre el sentido del Salmo 110, pero también de manera explícita al dirigirse a sus apóstoles. A lo largo de toda su vida pública, sus actos de dominio sobre la naturaleza, sobre las enfermedades, sobre los demonios y sobre la muerte y el pecado, demostraban su soberanía divina. Con mucha frecuencia en los evangelios hay personas que se dirigen a Jesús llamándole Señor. Este título expresa el respeto y la confianza de los que se acercan a Jesús y esperan en Él el socorro y la curación. Bajo la moción del Espíritu Santo se expresa el reconocimiento del misterio divino de Jesús. En el encuentro con Jesús resucitado se convierte en adoración: Señor mío y Dios mío. Entonces toma una connotación de amor, de afecto, que quedará como propio en la tradición cristiana. Él es el Señor. Juan 21:7. Atribuyendo a Jesús el título divino de Señor, las primeras confesiones de fe de la Iglesia afirman desde el principio que Él tiene el poder, el honor y la gloria debidos a Dios Padre. Convienen también a Jesús, porque Él es de condición divina, y porque el Padre manifestó esta soberanía de Jesús resucitándolo de entre los muertos y exaltándolo en su gloria. Desde el comienzo de la historia cristiana, la afirmación del señorío de Jesús sobre el mundo y sobre la historia significa también reconocer que el hombre no debe someter su libertad personal de modo absoluto a ningún poder terrenal, sino solo a Dios Padre y al Señor Jesucristo. César no es el Señor.
La Iglesia cree que la clave y el centro y el fin de toda historia humana se encuentra en su Señor y Maestro. Por eso, la oración cristiana está marcada por el título Señor. Ya sea en la invitación a la oración, el Señor esté con vosotros, o en su conclusión, por Jesucristo nuestro Señor, o incluso en la exclamación llena de confianza y de esperanza. El Señor viene. Ven, Señor Jesús. Amén. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20. Con estos pequeños textos que acabamos de reflexionar, de leer, vamos a tener como resumen los siguientes 4 puntos. El nombre de Jesús significa Dios salva. El niño nacido de la Virgen María se llama Jesús porque Él salva a su pueblo de sus pecados. No hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Ahora sabemos que el nombre de Cristo significa ungido, Mesías. Jesús es el Cristo, porque Dios le ungió con el Espíritu Santo y con poder. Él era el que había de venir, el objeto de la esperanza de Israel. También sabemos que el nombre del Hijo de Dios significa la relación única y eterna de Jesucristo con Dios su Padre. Él es el Hijo único del Padre, y Él mismo es Dios. Para ser cristiano es necesario creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y por último, también sabemos que el nombre del Señor Jesús significa soberanía divina. Confesar e invocar a Jesús como el Señor es creer en su divinidad. Nadie puede decir Jesús es el Señor sino por influjo del Espíritu Santo. Primera de Corintios 12:3. Te invito a conocer más, aún todavía más, de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Sigue acompañándome en los demás videos que seguiré subiendo del Catecismo de la Iglesia Católica para que conozcas y vivas tu fe. Que Dios te bendiga por siempre.